5 inviernos, 5 embarazos, 5 niños que nunca supe que existieron. El hombre que dormía a mi lado había convertido a nuestra única hija en una fábrica de herederos. Hola, mis queridos y queridas. Qué alegría inmensa poder conversar con ustedes hoy. Soy Guadalupe Esperanza Hernández. Tengo 72 años. Nací en Guanajuato, pero hoy vivo aquí en Valle de Bravo, Estado de México, donde encontré mi paz después de tanta tormenta. Aquí las montañas me acogen todas las mañanas cuando abro mis ventanas y el lago que bordea la ciudad parece contarme historias de perseverancia con su constante ondular. Hoy mi día comienza muy temprano. ¿Saben? A las 5 de la mañana ya estoy levantada, preparando mi cafecito de olla del modo antiguo que mi madre me enseñó. Después voy a mi portal, donde tengo mis plantas. Mis orquídeas y helechos son mi adoración. Me quedo allí regándolas, conversando con ellas como si fueran mis compañeras. Y lo son, ¿verdad? Cada flor que nace es como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que la vida nos da. Después de la comida, siempre dedico un tiempo para tejer. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero todavía logran dar vida a hermosos manteles y colchas. Comencé a tejer cuando estaba en mi momento más difícil, cuando necesitaba ocupar la mente con algo bonito, mientras mi corazón sangraba por dentro. Fue mi terapia, ¿saben? Y hoy se ha convertido en mi placer. Vendo algunas piezas en el tianguis de aquí de la ciudad los domingos, y el dinerito me ayuda a comprar pequeños regalos para mis bisnietos cuando vienen a visitarme. Por las tardes, cuando el sol ya no está tan fuerte, me gusta caminar hasta la placita. Allí me encuentro con mis amigas, otras señoras que, como yo, llevan historias en sus ojos. Conversamos, reímos, a veces lloramos juntas, y así vamos compartiendo el peso de la vida. Doña Carmen, mi amiga más antigua aquí, siempre dice que somos como una parvada de pajaritos que juntos hacen un nido más fuerte. Los domingos es día de visita. Mi casa se llena de gente, de ruido, de vida. Mi hija viene con sus nietos y bisnietos, trayendo pan dulce e historias de la semana. Es cuando preparo aquel mole poblano que tanto les gusta. Receta que heredé de mi abuela, pero que solo compartí con mi hija después de que nos reconciliamos. Cada bocado es un pedacito de amor que les ofrezco. Mis queridos que me están viendo ahora, antes de continuar, quería pedirles que dejen su like en este video y se suscriban al canal Memorias de las Abuelas. Eso me ayuda tanto a seguir compartiendo mis historias con ustedes. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día este video apareció para ustedes. ¿Fue tempranito con el café? ¿O tal vez después de la comida mientras descansan un poquito? ¿O quizá por la noche antes de dormir? Siempre leo todos los comentarios y me emociona tanto saber de dónde vienen esas almas gentiles que sacan un tiempecito de su día para escuchar a esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a hacer una cadena de cariño que atraviese toda Latinoamérica. Hoy quiero contarles una historia que guardé por mucho tiempo dentro de mi corazón. Una historia sobre confianza rota, sobre ojos que no querían ver, y sobre cómo incluso las personas más cercanas pueden esconder secretos terribles detrás de sonrisas. Es la historia de mi única hija, Mariana, y de cómo descubrí que los viajes que hacía cada invierno escondían una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero para entender esta historia, necesito regresar al principio, cuando yo era apenas una niña soñadora en las montañas de Guanajuato, creyendo que el amor sería suficiente para protegerme de cualquier tormenta. Nací en 1953 en Guanajuato, esa ciudad tan hermosa, incrustada en las montañas del centro de México. Mi padre, Juventino Hernández, era un hombre trabajador que extraía plata en las minas de la región. No era rico, pero era honesto y respetado por todos. Mi madre, Soledad Olivares Hernández, era una mujer de manos bendecidas que cosía para las familias más acomodadas de la región. Tenía los dedos siempre marcados por la aguja, pero nunca la vi quejarse por eso. Cada marquita es un pedacito de pan en la mesa, decía con esa sonrisa que iluminaba nuestra casa sencilla.
Éramos 5 hermanos. Yo, la más pequeña, venía después de Bartolomé, Esperanza, Genaro y Leonor. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con piso de tierra apisonada y tejas que cuando llovía fuerte dejaban pasar algunas goteras que se convertían en nuestro juego. Colocábamos cubetitas para recoger el agua y apostábamos cuál se llenaba primero. En el patio teníamos un árbol de tejocote que era nuestra alegría cuando daba frutos. Mi padre estaba orgulloso de ese árbol. Decía que era más antiguo que la propia ciudad. Las mañanas comenzaban con el canto del gallo sultán, un animal arrogante que mi madre insistía en mantener porque daba las horas mejor que cualquier reloj. Antes mismo de que saliera el sol, mamá ya estaba de pie, encendiendo el fogón de leña para hacer las tortillas que nos sustentarían durante el día. El olor de aquel fuego mezclado con el café recién molido es un recuerdo que guardo como un tesoro. Yo y mis hermanos compartíamos las tareas. Mientras Bartolomé y Genaro ayudaban a mi padre en la mina, Esperanza y Leonor ayudaban a mamá con la costura, aprendiendo el oficio. Yo, por ser la más pequeña, quedaba encargada de ir por agua a la fuente de la plaza 3 veces al día, con un cántaro en la cabeza que, cuando estaba lleno, pesaba casi tanto como yo misma. Fue así como desarrollé esta postura recta que mantengo hasta hoy. ¿Saben? Cargar peso en la cabeza desde niña nos enseña a caminar como reinas. En la escuela, que quedaba a casi 1 hora de caminata de nuestra casa, yo era aplicada. La maestra Hortensia decía que yo tenía un don para las letras. Recuerdo que mi cuadernito era siempre el más cuidado de la clase, porque yo valoraba cada pedacito de papel. Cuando ya no había más espacio en los márgenes, escribía entre las líneas ya escritas, con una letra pequeñita que solo yo podía leer. Mi sueño era ser maestra, pero en aquella época, para una niña pobre de Guanajuato, soñar era un lujo que costaba caro. Los juegos de mi infancia eran sencillos, pero llenos de alegría. Jugábamos a la ronda a la luz del quinqué cuando llegaba la noche. La víbora de la mar y Naranja Dulce eran nuestras canciones favoritas. Los domingos después de misa, mi padre nos llevaba a nadar en el río, allá donde el agua todavía estaba limpia, antes de llegar a las áreas mineras. Fue allí donde aprendí a nadar, lanzada al agua sin aviso por mi hermano Bartolomé, que después se rió tanto de mi cara de susto que acabé riendo también, incluso con agua hasta la nariz. También estaba la fiesta de Nuestra Señora de Guanajuato, patrona de los mineros. Ah, eso sí era una alegría. La ciudad entera se adornaba y mi madre pasaba semanas cosiendo nuestros vestidos nuevos para la ocasión. El mío siempre estaba hecho con retazos de las ropas que ella cosía para las señoras finas. Así, yo acababa con el vestido más colorido y bonito de la procesión, al menos a mis ojos de niña. Mis amigos más cercanos eran Zulema y Toño, hijos de don Artemio, dueño de la tienda donde comprábamos fiado cuando el dinero no alcanzaba hasta fin de mes. Zulema tenía el cabello tan rizado que se paraba solo, y Toño siempre andaba con las rodillas raspadas de tanto trepar a los árboles. Jugábamos a las escondidas entre las ruinas de las casas antiguas de la ciudad, imaginando que éramos exploradores de tesoros escondidos, como los que mi padre buscaba en la mina. Pero no todo fueron flores en mi infancia. Cuando tenía 9 años, vino la gran inundación que se llevó la mitad de nuestra casa. Perdimos casi todo, y por algunos meses tuvimos que vivir en el salón parroquial junto con otras familias afectadas. Fue un periodo difícil, pero que me enseñó el valor de la comunidad. Los vecinos se ayudaban, compartían lo poco que tenían. Don Octavio, el panadero, traía panes que no había vendido en el día. Doña Margarita daba clases de catecismo para distraernos y hasta el doctor Guillermo, médico de la ciudad, venía a visitarnos sin cobrar nada. Fue allí, viendo aquella solidaridad, que aprendí que la riqueza no siempre está en lo que tenemos, sino en lo que somos unos para otros. Cuando cumplí 12 años, mi padre logró juntar dinero suficiente para reconstruir nuestra casa, esta vez de ladrillo. Fue un momento de gran orgullo para la familia. Recuerdo el día de la inauguración, que era como llamábamos a la primera noche que dormimos allí. Mamá hizo un atole especial,
e invitamos a todos los que nos ayudaron durante aquel tiempo difícil. Fue una fiesta sencilla, pero llena de gratitud. Fue en esa misma época que noté algo extraño ocurriendo con mi hermana Leonor, que tenía entonces 17 años. Ella comenzó a verse a escondidas con Paulino, hijo del presidente municipal, un muchacho que, a los ojos de la ciudad, era demasiado rico para una hija de minero. Vi a mi hermana llorar muchas noches, escondida detrás de la casa. Cuando le pregunté qué estaba pasando, ella solo me abrazó fuerte y dijo: «Nunca confíes en promesas demasiado bonitas, Lupita. Hombre que promete mucho suele entregar poco». No entendí en ese momento lo que quería decir, pero aquellas palabras quedaron guardadas en mí, como una semilla que germinaría años después, cuando yo misma me vi atrapada en una red de mentiras tejida por alguien a quien amaba y en quien confiaba ciegamente. Mi adolescencia se acercaba con la misma velocidad con que la ciudad de Guanajuato crecía. La minería ya no daba tanta plata, y muchas familias, incluidas algunas amigas mías, comenzaron a mudarse a ciudades más grandes en busca de trabajo. Yo tenía miedo de que llegara nuestro turno de partir, pues amaba cada piedra de esa ciudad, cada curva del río, cada sonido de las campanas de la iglesia matriz que marcaban las horas de nuestro día. Fue en ese tiempo de cambios e incertidumbres que comencé a soñar con un futuro diferente, uno donde pudiera estudiar, tener una profesión, ser independiente. Todavía no imaginaba que el destino me llevaría por caminos tan distintos a los que planeaba, ni que encontraría el amor de la manera más inesperada, con alguien que llegaría a mi vida como un príncipe, pero que guardaba dentro de sí sombras que jamás podría imaginar. Cuando cumplí 18 años en 1971, recibí de regalo de mi madre una máquina de coser usada. No era nueva, tenía sus raspones y marcas del tiempo, pero para mí era un tesoro. «Ahora puedes comenzar a coser tus propias historias», dijo ella con aquellos ojos que parecían siempre saber más de lo que revelaban. Yo ya ayudaba con la costura desde hacía años, pero tener mi propia máquina significaba independencia, significaba sueños posibles. Fue con esa máquina que comencé a coser para otros, ayudando a complementar el ingreso de la familia que disminuía a medida que la minería se volvía menos próspera. Mi padre ya no encontraba tanta plata y sus manos callosas parecían cada vez más cansadas cuando volvía a casa al final del día. Una de esas tardes recibí un encargo especial. Una señora de la Ciudad de México, que estaba visitando parientes en Guanajuato, necesitaba ajustes urgentes en un vestido para una boda. Su costurera habitual había enfermado y alguien le indicó mi nombre. Recuerdo que temblé de nervios, pues la tela era fina, delicada, diferente de los algodones simples con los que estaba acostumbrada a trabajar, pero acepté el desafío. Trabajé durante 2 días y 2 noches en aquel vestido, midiendo cada puntada, ajustando cada detalle. Cuando la señora se lo probó, sus ojos brillaron. «Muchacha, tienes un don», dijo, y entonces me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Me invitó a trabajar en su taller en la Ciudad de México. Mi madre lloró cuando le conté, no de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y miedo. La vida en la ciudad grande es diferente, mi hijita. La gente allá no se mira a los ojos como aquí. Mi padre, siempre más callado, solo asintió y dijo: «Ve, pero nunca olvides de dónde vienes». Así, con una maleta de cartón que contenía 2 mudas de ropa, mis tijeras de costura y muchos sueños, tomé el autobús hacia la Ciudad de México. El viaje duró casi un día entero, por caminos de tierra que sacudían el autobús como si quisieran hacernos desistir antes de llegar. Yo miraba por la ventana, viendo a mi Guanajuato quedarse atrás, sintiendo un nudo en el pecho, pero también una esperanza nueva. La Ciudad de México me envolvió como una ola gigante. Los edificios, los coches, la cantidad de gente, todo me dejaba aturdida. El taller de doña Eulalia, la señora del vestido, quedaba en un barrio llamado Coyoacán. Era una casa antigua, de 2 pisos, con un letrero discreto en la puerta. Allí dentro, 5 otras muchachas trabajaban en máquinas alineadas,
creando vestidos para las señoras elegantes de la capital. Doña Eulalia me dio un cuartito en el fondo de la casa, pequeño pero limpio, y me enseñó los secretos de la alta costura. Aprendí a trabajar con sedas, encajes, bordados delicados. Mis manos, que antes solo conocían el algodón rústico, ahora bailaban entre telas finas importadas de Europa. Fue en ese taller que conocí a Mauricio. Era hijo de una cliente importante, doña Silvia, una viuda que vivía en una mansión en Las Lomas. Mauricio apareció cierto día para recoger un vestido de su madre, alto, con ojos verdes que parecían penetrar en el alma de una. Tenía un modo de hablar suave, educado, tan diferente de los muchachos de Guanajuato. Cuando me vio cosiendo, se detuvo y se quedó observando. «Tus manos parecen saber exactamente qué hacer, como si la tela hablara con ellas», dijo. Sentí mi rostro calentarse de vergüenza, pero también de un sentimiento nuevo que no sabía nombrar. Él pidió verme nuevamente, y doña Eulalia, que parecía encantada con la idea de que una de sus costureras despertara el interés de alguien de familia tan distinguida, dio permiso. Nuestro noviazgo comenzó así, entre retazos de telas finas y miradas escondidas. Mauricio me llevaba a pasear los domingos en el bosque de Chapultepec. Me mostraba lugares que jamás imaginé conocer. Él estudiaba Derecho y hablaba de cosas que para mí sonaban como otro idioma: política, filosofía, arte. Yo me sentía pequeña junto a él, pero él tenía un modo de hacerme sentir especial, como si mi sencillez fuera algo precioso. Doña Silvia, su madre, no aprobó nuestra relación al principio. Una costurerilla de provincia, la oí decir cierta vez cuando pensaba que yo no podía escuchar, pero Mauricio la enfrentó, diciendo que me amaba y que no renunciaría a mí. Aquello me pareció tan valiente, tan romántico. Después de un año de noviazgo, me pidió matrimonio. Recuerdo el anillo simple pero bonito que colocó en mi dedo. «Vamos a construir una vida juntos, Lupita, una familia hermosa». Yo tenía 20 años y creía que conocía el amor. Qué equivocada estaba, Dios mío. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la Ciudad de México. Mis padres vinieron trayendo en la maleta los mejores deseos y lo poco que podían ofrecernos. Un juego de sábanas bordadas por mi madre. Los padres de Mauricio nos dieron como regalo un departamento pequeño, pero bien ubicado, cerca de la facultad de él. En los primeros años fui muy feliz. Continué trabajando con doña Eulalia mientras Mauricio terminaba sus estudios. Nuestro departamento era nuestro pequeño refugio, donde yo intentaba reproducir el calor de mi hogar en Guanajuato, con plantas en las ventanas y el olor de comida mexicana en la estufa. Cuando Mauricio se graduó, las cosas comenzaron a cambiar. Él consiguió un empleo en un despacho de abogados importante y su madre, doña Silvia, comenzó a aparecer más en nuestras vidas. Ella siempre traía regalos, siempre daba consejos, siempre parecía estar evaluando si yo era buena o suficiente para su hijo. Fue por insistencia de ella que dejé de trabajar cuando quedé embarazada. Una madre debe dedicarse al hogar, decía. Y Mauricio estaba de acuerdo. No quiero que mi esposa necesite trabajar. En aquel momento, eso me sonó como cuidado, como amor. Hoy sé que era el comienzo del control. Nuestra hija Mariana nació en 1975, una niña hermosa, con los ojos verdes del padre y mi cabello oscuro. Cuando la tomé en brazos por primera vez, sentí un amor que no sabía que era posible. Me juré a mí misma que ella tendría todas las oportunidades que yo no tuve, que nunca necesitaría cargar cántaros de agua en la cabeza o trabajar desde niña. Mauricio era un padre orgulloso, mostraba a la niña a todos, tomaba fotos a cada momento. Pero quien realmente parecía obsesionada con Mariana era doña Silvia. Ella visitaba casi diariamente, traía ropa, juguetes y siempre insistía en cargar a la nieta, a veces por horas, apenas dejándome amamantar. «Ella tiene la sangre de los Mendoza», decía doña Silvia, refiriéndose a su propia familia. «Va a ser una señorita fina, educada, no como esas niñas de hoy». El modo como hablaba, como si Mariana fuera propiedad de ella, me incomodaba, pero me tragaba ese sentimiento. Al fin y al cabo,
Era la abuela, y Mauricio se ponía feliz viendo a su madre tan involucrada con nuestra hija. Cuando Mariana cumplió 3 años, doña Silvia nos hizo una propuesta. Ella tenía un rancho alejado en una zona rural cerca de Cuernavaca. Un lugar hermoso, con aire puro, lejos de esta contaminación de la ciudad, perfecto para que una niña crezca fuerte y saludable. Ella sugirió que Mariana pasara temporadas allí, especialmente durante el invierno, cuando las bronquitis de la niña, que eran raras en realidad, podrían empeorar en la ciudad. Mauricio adoró la idea. Mamá, tú siempre piensas en todo. Sería maravilloso para Mariana. Yo dudé. 3 años era muy pequeña para estar lejos de sus padres, pero el rancho era realmente bonito. Lo habíamos visitado algunas veces, y doña Silvia garantizó que contrataría una nana de confianza para ayudarla a cuidar de la niña. Serán apenas 2 semanas, Lupita, dijo Mauricio, y puedes aprovechar para descansar un poco. Cedí, vencida por los argumentos y por el deseo de ser una buena esposa, de no causar conflictos innecesarios. Aquellas primeras 2 semanas se transformaron en un mes. Cuando Mariana volvió, estaba más callada, más pálida. Es nostalgia, explicó doña Silvia. Pero pronto pasa, los niños se adaptan rápido. Noté que mi hija se despertaba por la noche con pesadillas, pero Mauricio minimizó. Son solo sueños, amor. Todos los niños los tienen. En el invierno siguiente, cuando Mariana tenía 4 años, la historia se repitió. Esta vez fueron 2 meses en el rancho. Es bueno para ella crear vínculos con la naturaleza, justificaba doña Silvia. Además, la estoy enseñando a leer. Es tan inteligente, aprende todo tan rápido. Nuevamente, Mariana volvió diferente, más delgada, con ojeras y algo en sus ojos había cambiado. Un brillo infantil que parecía haberse apagado. Cuando le pregunté si estaba todo bien, si le había gustado el rancho, ella solo asintió en silencio, sin mirarme a los ojos. Comencé a cuestionar a Mauricio sobre estas largas temporadas. La extraño. 2 meses es mucho tiempo. Pero él siempre tenía respuestas listas. Mi madre está mayor, Lupita. Tener a la nieta cerca la hace feliz. No quieres quitarle eso, ¿verdad? Además, en el rancho Mariana puede correr, jugar al aire libre, no estar encerrada en este departamento. Así, año tras año, invierno tras invierno, las visitas al rancho se volvieron una tradición en nuestra familia. A medida que Mariana crecía, los períodos lejos de casa aumentaban. 3 meses se volvió el estándar cuando ella entró en la adolescencia. Es el período de vacaciones escolares, justificaba Mauricio, y el rancho tiene maestros particulares que mi madre contrató. No va a perder contenido. Lo que me partía el corazón era ver cómo Mariana regresaba de esas temporadas. Siempre más cerrada, siempre más triste. A los 14 años, noté que ella había desarrollado un hábito de morderse las uñas hasta sangrar. A los 15 comenzó a tener crisis de llanto, sin motivo aparente. Intenté hablar con ella varias veces. «Hija, ¿está pasando algo en el rancho? ¿Algo que quieras contarme?» Pero Mariana solo negaba con la cabeza. «No es nada, mamá, solo estoy cansada». Otras veces respondía con rabia. «Si de verdad te importara, no me mandarías allá todos los años». Esa acusación me dolía profundamente. Yo no la estaba mandando a ningún lugar. ¿O sí? Comencé a cuestionarme si no debería haber sido más firme, si no debería haber puesto límites a doña Silvia y a Mauricio. ¿Pero cómo? Mauricio se había convertido en el principal abogado del despacho. Era él quien mantenía la casa, tomaba las decisiones importantes. Yo, que había dejado el trabajo para cuidar de la familia, me sentía cada vez más dependiente, cada vez menos capaz de hacer valer mi opinión. Un día encontré a Mariana llorando en el baño. Tenía 16 años y se estaba preparando para una temporada más en el rancho. Cuando entré, ella rápidamente se secó las lágrimas, pero la abracé y no la solté. «Por favor, mamá», susurró contra mi hombro. «No quiero ir esta vez». Sentí mi corazón encogerse. «No necesitas ir si no quieres, hija. Voy a hablar con tu papá».
La discusión con Mauricio fue la peor que jamás tuvimos. Él se enfureció cuando dije que Mariana no iría al rancho aquel invierno. ¿La estás mimando?, gritó. Mi madre preparó todo, contrató maestros, compró libros nuevos. Está infeliz, Mauricio. ¿No lo ves? Cada vez que vuelve del rancho está peor. Él me miró con una frialdad que nunca había visto antes. Tú no entiendes nada, Lupita. Es por eso que dejaste de trabajar, ¿recuerdas? Porque no tienes educación suficiente para entender lo que es mejor para nuestra hija. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve mi posición. Mariana no va y punto. A la mañana siguiente, desperté y encontré la casa vacía. Una nota de Mauricio en la mesa de la cocina decía apenas: «Llevé a Mariana al rancho. Volveremos en agosto». Él se había llevado a nuestra hija mientras yo dormía. Aquel fue el peor invierno de mi vida. Por 3 meses viví en un limbo de desesperación e impotencia. Intenté visitar el rancho varias veces, pero Mauricio había dado instrucciones al capataz, don Teodoro, para no dejarme entrar. «Órdenes del licenciado», decía él, sin mirarme a los ojos. Llegué a dormir en el coche, estacionada en el camino de tierra que llevaba a la propiedad, esperando ver a mi hija, aunque fuera de lejos. Pero el rancho era grande, aislado, rodeado por un bosque cerrado que lo volvía casi una fortaleza. Llamaba al rancho todos los días. En las pocas veces que conseguí hablar con Mariana, la conversación era corta, vigilada. «Estoy bien, mamá», decía ella con una voz monótona que no parecía la suya. Al fondo, siempre oía la respiración de alguien escuchando, probablemente doña Silvia. En casa, sola, revisaba cajones y armarios, buscando entender qué estaba pasando. ¿Qué poder tenía doña Silvia sobre Mauricio para hacerlo actuar de esa forma? ¿Por qué esa obsesión con las temporadas de Mariana en el rancho? Encontré extractos bancarios, mostrando transferencias regulares a cuentas que yo desconocía, siempre después de los periodos en que Mariana regresaba del rancho. Cuando cuestioné a Mauricio por teléfono, dijo que eran inversiones para el futuro de nuestra hija. En aquel invierno, consumida por la angustia, busqué ayuda. Primero fui a la policía. El comandante, un hombre de mediana edad, con expresión aburrida, me escuchó y dijo: «Señora, si el padre llevó a la hija a la casa de la abuela, no hay crimen alguno. Es un asunto de familia, resuélvalo con su marido». Salí de allí, sintiéndome aún más sola. Intenté entonces hablar con un abogado, pero en una ciudad como México, el nombre Mendoza abría puertas y las cerraba también. 3 despachos se negaron a atenderme cuando mencioné contra quién quería actuar. «No podemos indisponernos con el licenciado Mauricio Mendoza», dijeron con variaciones de la misma frase. Finalmente encontré una abogada recién egresada, doctora Iracema, que aceptó escucharme. Ella fue franca. «Señora Guadalupe, sin pruebas concretas de malos tratos, será difícil conseguir una orden judicial para traer a su hija de vuelta. El juez probablemente verá esto como un desacuerdo conyugal». Volví a casa aún más desesperada. Aquella noche tuve un sueño vívido con mi hermana Leonor, recordando sus palabras. «Nunca confíes en promesas demasiado bonitas». Desperté con una determinación renovada. Si el sistema no podía ayudarme, encontraría otro camino. Comencé a trabajar nuevamente con costura en casa para juntar algún dinero. Retomé contacto con antiguas clientes de doña Eulalia, que se había jubilado. Trabajaba día y noche, durmiendo apenas lo necesario. Cada centavo que ganaba, lo guardaba, preparándome para lo que viniera después. En agosto, como prometido, Mauricio trajo a Mariana de vuelta. El impacto que sentí al verla todavía me duele en el pecho cuando recuerdo. Mi niña, que había partido con 16 años, el rostro aún redondeado de juventud, volvía irreconocible, delgada, al punto que los huesos se notaban bajo la piel pálida, ojeras profundas, la mirada vacía. Su cuerpo adolescente parecía haber envejecido años en apenas 3 meses. Corrí a abrazarla, pero ella retrocedió como si mi contacto pudiera lastimarla. Aquel gesto rompió algo dentro de mí. Mi propia hija tenía miedo de mi toque. «¿Qué te hicieron?», susurré,
las lágrimas corriendo sin control. Mauricio intervino bruscamente. Nada pasó, Lupita. Solo está cansada del viaje y pescó una gripe al final de la temporada. Pero no era gripe. Yo lo sabía con ese instinto que solo una madre tiene. Algo mucho más grave había pasado con mi hija. En los días siguientes, intenté acercarme a Mariana. Llevaba Tess a su cuarto, me sentaba silenciosamente al lado de su cama mientras ella fingía dormir. A veces tarareaba suavemente aquellas canciones de cuna de mi infancia en Guanajuato, esperando despertar algún recuerdo bueno, algún sentimiento de seguridad. Una noche escuché sollozos viniendo del cuarto de ella. Entré sin tocar y la encontré sentada en el suelo del baño, abrazando sus rodillas, temblando como una hoja al viento. Me senté a su lado sin decir nada, simplemente estando presente. Después de un largo silencio, ella apoyó la cabeza en mi hombro, un pequeño gesto que significó todo para mí. «Cada invierno es lo mismo, mamá», finalmente habló, la voz casi inaudible. «Cada vez es peor». «¿Qué pasa allá, hija?», pregunté, sosteniendo su mano helada entre las mías. «Puedes contarme. Estoy aquí para protegerte». Ella rió, un sonido amargo que no pertenecía a una niña de 16 años. «Tú no puedes protegerme. Nadie puede». Aquella misma semana encontré a Mariana vomitando en el baño temprano por la mañana. Mi corazón se aceleró con un miedo terrible. Cuando ella salió pálida y temblorosa, pregunté directamente: «¿Estás embarazada, hija?». Sus ojos se agrandaron en pánico y negó vehementemente, casi histéricamente. «No, no lo estoy. ¿Cómo puedes pensar eso, mamá?». Y corrió de vuelta al cuarto, cerrando la puerta de golpe. Pero yo sabía. De algún modo, yo sabía. Confronté a Mauricio aquella noche, cuando volvió del despacho. «¿Qué está pasando en ese rancho? ¿Por qué nuestra hija siempre vuelve así? Está embarazada, Mauricio». La reacción de él me asustó. En vez de negar o mostrarse sorprendido, se quedó calmado, furiosamente calmado, como una tormenta contenida. «Siempre fuiste demasiado simple para entender ciertas cosas, Lupita. Hay tradiciones en las grandes familias que personas como tú, de origen humilde, no comprenden». «¿Tradiciones?», repetí, incrédula. «¿Qué tradiciones involucran dejar a una adolescente embarazada?». Él se acercó, agarrando mis brazos con fuerza. «No hables de lo que no sabes. Mi madre está cuidando de todo. Mariana está ayudando a preservar el linaje de los Mendoza». «Es un honor». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen monstruosa que mi cerebro se negaba a aceptar. «Tú y tu madre. ¿Qué le hicieron a nuestra hija?». Mauricio no respondió directamente, pero su silencio lo dijo todo. Después, con una frialdad que me heló hasta los huesos, dijo: «Si intentas interferir, voy a quitar a Mariana de ti permanentemente. Tengo influencia suficiente para conseguir la custodia total. Piénsalo». Aquella noche, me encerré en el baño y lloré hasta no tener más lágrimas. El hombre que yo amaba, el padre de mi hija, se había revelado un monstruo. Y yo, ciega por el amor y la dependencia, había permitido que esto sucediera. En los meses siguientes, vivía en estado de alerta constante. Observaba a Mariana, notando cómo su cuerpo cambiaba sutilmente. Ella usaba ropa holgada, evitaba mirar su propio reflejo. Cuando intenté llevarla a un médico, Mauricio interfirió, diciendo que la familia tenía un médico de confianza que la visitaría en casa. Ese médico, Dr. Uriel, venía regularmente. Entraba al cuarto de Mariana, cerraba la puerta y salía después de algún tiempo sin dirigirme la palabra. Cuando pregunté a Mariana sobre las consultas, ella desvió la mirada. «Es solo un chequeo, mamá, nada importante». En enero, noté que el vientre de Mariana había desaparecido. Ella pasó una semana entera en el cuarto con fiebre alta, según Mauricio. Cuando finalmente la vi, estaba aún más pálida, más frágil. Había una tristeza en sus ojos que parecía no tener fondo. «¿Qué pasó, mi hija?», pregunté, sentándome al lado de su cama.
Perdí al bebé, susurró sin emoción en la voz. Fue mejor así. Me quedé en silencio, sosteniendo su mano, compartiendo un dolor que no conseguíamos nombrar. Después de un largo tiempo, pregunté: ¿fue el primero? Ella solo negó con la cabeza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro joven marcado por el sufrimiento. En el invierno siguiente, la historia se repitió. Mauricio anunció que era hora de que Mariana regresara al rancho. Esta vez yo estaba preparada. Había escondido dinero, documentos importantes, planeado una fuga. Pero la noche anterior a la partida programada, encontré a Mariana en el patio trasero, mirando al cielo estrellado. «No necesitas arriesgarte por mí, mamá», dijo, sin desviar la mirada de las estrellas. «Solo me queda un año de esto. Cuando cumpla 18, me iré de aquí para siempre, donde ni él ni la abuela puedan encontrarme». «Podemos irnos juntas», ofrecí. «Ahora mismo. Tengo dinero guardado». Ella finalmente me miró con una sonrisa triste que me partió el corazón. «Si huimos, nunca dejarán de buscarnos. Mauricio tiene contactos en todas partes, tú lo sabes. Un año más, mamá. Puedo soportar un año más». Aquella noche, abracé a mi hija mientras lloraba hasta quedarse dormida. Sentí su fragilidad, su valentía, su resignación y odié a Mauricio con cada célula de mi cuerpo. Odié a doña Silvia, que había transformado a su propia nieta en... Ni siquiera conseguía completar el pensamiento. Mariana partió al día siguiente. Antes de entrar al coche, me abrazó fuerte y susurró: «Pase lo que pase, recuerda que no fue tu culpa. Tú intentaste protegerme». Aquellas palabras quedaron martillando en mi cabeza por los 3 meses siguientes. Cuando ella volvió, al fin del invierno, la misma historia se repitió. El cuerpo más delgado, los ojos más vacíos, los silencios más largos y algunos meses después, la enfermedad que la mantenía confinada al cuarto por días. La liberación, cuando llegó, no fue como yo imaginaba. No conseguí salvar a mi hija. Fue el destino, con su ironía cruel, quien finalmente intervino. En diciembre de 1992 recibimos la noticia que lo cambiaría todo. Doña Silvia había sufrido un derrame cerebral fulminante. Murió sola en el rancho, apenas con la compañía del capataz y de su ama de llaves, doña Nidia. Fue Mauricio quien me lo contó. El rostro pálido, los ojos rojos, no de lágrimas, sino de algo que parecía pánico. «Necesitamos ir al rancho inmediatamente», dijo, echando ropa en una maleta. «Tenemos que organizar todo antes del funeral». Mariana, que había cumplido 17 años, estaba en la sala cuando recibimos la noticia. Su rostro no mostró emoción alguna, solo se puso aún más pálida, si eso era posible. Cuando Mauricio dijo que iríamos todos al rancho, ella se levantó de un salto. «No voy», declaró con una firmeza que nunca había mostrado antes. «Nunca más piso ese lugar». Mauricio se volvió hacia ella furioso. «Vas a ir. Tu abuela murió. Tenemos obligaciones». Mariana comenzó a temblar. Primero las manos, después el cuerpo entero. De repente, cayó de rodillas, abrazando su propio cuerpo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como una niña pequeña. Un grito salió de su garganta, un sonido primitivo de dolor que me heló hasta los huesos. Corrí a abrazarla, mientras Mauricio observaba la escena, dividido entre rabia y preocupación por las apariencias. «Llévala al cuarto», ordenó. «Dale un calmante. Tenemos que partir en 2 horas». Ayudé a Mariana a levantarse y la llevé al cuarto. La senté en la cama y me arrodillé frente a ella, sosteniendo sus manos heladas. «Hija, no necesitas ir si no quieres. Puedes quedarte con la tía Esperanza». Mi hermana se había mudado a la Ciudad de México hacía algunos años y siempre nos visitaba. «¿No entiendes, mamá?», susurró ella, la mirada fija en un punto más allá de mí. «Ese lugar, las cosas que sucedieron allí». Su voz falló. «Si vuelvo, creo que muero. Literalmente muero». Sentí una determinación crecer dentro de mí, firme como las rocas de Guanajuato.
Entonces no vas, te lo prometo. Salí del cuarto y encontré a Mauricio terminando de arreglar la maleta. Mariana no va, anuncié. Está en estado de shock. Voy a llamar a Esperanza para que se quede con ella. Esperaba una explosión, pero Mauricio solo me miró, calculador. Tal vez sea mejor así, concordó después de un momento. No queremos un escándalo en el funeral. Tú y yo vamos, resolvemos todo y volvemos. Aquella concordancia demasiado fácil me puso alerta. Mauricio nunca cedía, especialmente cuando se trataba de Mariana y del rancho. Algo estaba mal. Llamé a Esperanza, que prometió venir inmediatamente. Cuando llegó, Mariana estaba durmiendo, o fingiendo dormir. Besé su frente y susurré: «Voy a descubrir qué te pasó, mi hija, y voy a hacer justicia». El viaje hasta el rancho fue silencioso. Mauricio conducía tenso, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos quedaban blancos. Varias veces lo sorprendí observándome por el rabillo del ojo, como si evaluara algo. El rancho, cuando llegamos, parecía más sombrío de lo que recordaba. La gran casa de piedra, rodeada por árboles centenarios, tenía un aire de fortaleza medieval. Don Teodoro nos recibió en la entrada, el sombrero en las manos en señal de respeto. «Mi pésame, licenciado», murmuró a Mauricio. Después me miró y rápidamente desvió la mirada, como si cargara alguna culpa. Doña Nidia, el ama de llaves, estaba en el portal. Una mujer delgada, de cabello gris y mirada severa. «El cuerpo ya fue llevado a la funeraria en Cuernavaca», informó en tono práctico. «La ceremonia será mañana temprano». Entramos en la casa y la sensación de opresión solo aumentó. Era una construcción antigua, con pasillos oscuros y muchas puertas. Nunca habíamos dormido allí. En las pocas visitas que hicimos, Mauricio insistía en volver el mismo día. Mariana se quedaba en el rancho, pero nosotros nunca pernoctábamos. Ahora entendía por qué. «Ustedes se quedarán en el cuarto de huéspedes», dijo doña Nidia, guiándonos por un pasillo. «Voy a preparar un té». El cuarto era simple, con una cama matrimonial, un armario antiguo y una pequeña ventana que daba al jardín trasero. Mauricio dejó la maleta en el suelo y anunció: «Voy a verificar algunos documentos en el despacho de mi madre. Descansa un poco». Quedé sola en el cuarto, sintiendo el peso de aquel lugar. Cada rincón parecía esconder secretos. Cada sombra parecía contener un susurro. Abrí la ventana necesitando aire y miré hacia afuera. El jardín terminaba en una pequeña construcción de piedra que parecía una casa de muñecas en tamaño real. Algo en aquella estructura me llamó la atención. Despertó un recuerdo vago. El cuarto especial, recordé súbitamente. Cierta vez, Mariana, aún pequeña, mencionó un cuarto especial en el rancho donde la abuela la llevaba. Cuando pregunté a Mauricio, dijo que era apenas un cuartito de juegos que su madre había decorado para la nieta. Una urgencia repentina me hizo querer ver ese lugar. Salí del cuarto silenciosamente, bajé las escaleras y atravesé la cocina. Doña Nidia estaba ocupada, preparando el té de espaldas a mí. Me deslicé por la puerta trasera y crucé el jardín rápidamente. La pequeña casa estaba cerrada con llave, pero debajo de una maceta de flores encontré una llave, un escondite típico del campo. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Lo que vi dentro me hizo tambalear. No era un cuarto de juegos, era un cuarto de hospital improvisado. Una cama de parto domiciliaria, armarios con equipos médicos, frascos de medicamentos y, lo más perturbador, en las paredes, 5 fotografías enmarcadas de recién nacidos, cada una con una fecha escrita a mano en la esquina inferior. Mi estómago se revolvió. Las fechas coincidían perfectamente con los inviernos en que Mariana había estado en el rancho, comenzando cuando ella tenía 13 años. Abrí uno de los armarios y encontré cuadernos, registros médicos detallados, escritos con la letra elegante de doña Silvia. Hojeé uno de ellos, las lágrimas empañando mi visión. Tercer ciclo concluido con éxito. Decía una anotación. Niño saludable, 3.2 kilo.
entregado para adopción conforme acordado, depósito realizado. Dejé caer el cuaderno, sintiéndome mareada. No era solo un abuso, era un esquema elaborado, planeado, ejecutado año tras año. Mariana no era solo víctima, era una prisionera usada como... Ni siquiera conseguía completar el pensamiento sin sentir náuseas. Oí pasos acercándose y rápidamente escondí los cuadernos dentro de mi blusa. Por la ventana vi a Mauricio caminando hacia la pequeña casa, el rostro contorsionado en furia. No había cómo escapar. Respiré profundo y decidí enfrentar la verdad de una vez por todas. La puerta se abrió con violencia. Mauricio entró, los ojos inyectados. «¿Qué estás haciendo aquí?», gruñó. «Descubriendo la verdad», respondí, sorprendida con la firmeza en mi propia voz. «Lo que tú y tu madre le hicieron a nuestra hija, Mauricio. La convirtieron en una reproductora. ¿Para qué? ¿Dinero?». Él cerró la puerta tras de sí, cerrándola con llave. «Tú no entiendes, nunca entenderías. Es una cuestión de linaje, de sangre. Mi madre descubrió que no podría tener más hijos después de mí, pero estaba obsesionada con perpetuar la sangre de los Mendoza. Cuando vio que Mariana tenía los mismos ojos verdes de la familia... «¡Era una niña!», grité, el horror consumiéndome. «¡Tu hija! ¡Nuestra hija!». «Fue por eso que la trajimos al rancho», continuó él, como si no me oyera. «Aquí nadie preguntaba nada. El doctor Uriel cuidaba de todo, desde la inseminación hasta el parto. Los bebés iban para familias seleccionadas, ricas, influyentes, dispuestas a pagar bien por un heredero de ojos verdes y buena sangre». Sentí mi cuerpo entero temblar. «¿Inseminación?», repetí, una chispa de esperanza de que al menos él no hubiera... La sonrisa que me dio destruyó esa esperanza. Al principio sí, pero después mi madre insistió en que sería más eficiente si yo garantizaba personalmente la continuidad del linaje. Al final, así sería sangre Mendoza pura. En aquel momento, algo se rompió dentro de mí. No sé si fue el shock, el dolor o la rabia acumulada por años, pero sentí una onda de fuerza invadirme. Avancé contra él, los cuadernos cayendo de mi blusa. «¡Monstruo! Eres un monstruo, tu propia hija». Él retrocedió, sorprendido con mi reacción. «Fue por un bien mayor, Lupita. Y ahora que mi madre se fue, necesitamos continuar el plan». «¿Qué plan?», pregunté, retrocediendo hasta la pequeña mesa, donde había visto unas tijeras médicas. «Mariana todavía es joven. Puede continuar. Ahora seremos solo nosotros tres, sin interferencias externas. Ya tengo compradores interesados para el próximo». No dejé que terminara. Con un movimiento rápido, tomé las tijeras y las apunté hacia él. «Nunca más te acercarás a mi hija. Nunca más». Él rió. Aquella risa arrogante que siempre usaba cuando me consideraba tonta o ingenua. «¿Y qué vas a hacer, Lupita? ¿Denunciarme? ¿Con qué pruebas? Soy un abogado respetado. Tú eres apenas una costurera de provincia. ¿A quién van a creer?». Lentamente, sin quitarle los ojos de encima, me agaché y recogí los cuadernos. «Estos son prueba suficiente. Y estoy segura que hay más en la casa. Tu madre parecía demasiado meticulosa para no documentar todo». Algo pasó por sus ojos. ¿Miedo? Quizás por primera vez. «No vas a conseguir salir de aquí con eso». «Voy a salir», afirmé, las tijeras todavía apuntando hacia él. «Y voy a llevar a nuestra hija lejos de ti, y entonces voy a destruir tu vida, así como tú destruiste la de ella». Él avanzó, intentando agarrarme. Retrocedí, las tijeras entre nosotros como una barrera frágil. «¿Sabes qué pasará si me lastimas?», pregunté mientras él me acorralaba contra la pared. «Todos sabrán, no solo sobre lo que le hiciste a Mariana, sino sobre los bebés, sobre el dinero, sobre todo». Eso lo hizo detenerse. Mauricio siempre se preocupó por las apariencias, por su reputación. La idea de un escándalo público era su mayor miedo. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja, calculadora. «Quiero salir de aquí con estos cuadernos. Quiero ir por mi hija y desaparecer de tu vida. Y quiero que nunca, jamás, intentes encontrarnos». Él retrocedió.
el rostro una máscara de odio contenido. No irás lejos. No tienes dinero. No tienes influencia. Tengo algo más importante, respondí, moviéndome lentamente hacia la puerta, los cuadernos apretados contra el pecho, las tijeras todavía en mi mano. Tengo la verdad. Aquel momento en el cuarto especial fue como estar al borde de un precipicio. De un lado, el abismo del miedo que me acompañó por años. Del otro, un camino incierto, pero que ofrecía liberación. Elegí el camino desconocido. Salí de la pequeña casa con los cuadernos presionados contra el pecho, las tijeras escondidas en la manga. Mauricio venía justo detrás, su rostro una máscara de cálculo frío. Mientras atravesábamos el jardín, mantenía la voz baja, amenazadora. «Piensa bien lo que estás haciendo, Lupita. No tienes a dónde ir». Entré en la casa principal con una única idea en mente: encontrar más pruebas. Instintivamente me dirigí al cuarto de doña Silvia, donde nunca había entrado antes. Era una habitación austera, con una cama matrimonial antigua, un armario imponente de caoba y un escritorio en la esquina. Mauricio intentó impedirme entrar, pero fui más rápida. «¿Qué esperas encontrar ahí?», preguntó, cruzando los brazos en la puerta. Mi madre no era tonta como para dejar evidencias por ahí. Lo ignoré y comencé a abrir cajones. En el escritorio encontré correspondencia organizada en carpetas, cartas de familias adoptivas, agradeciendo discretamente por los arreglos. En un cajón cerrado con llave que forcé con las tijeras, descubrí lo que buscaba: una caja de madera tallada conteniendo 5 certificados de nacimiento. En todos ellos, el nombre de la madre era el de Mariana. El nombre del padre estaba en blanco. Junto a los certificados había papeles de adopción confidenciales, hábilmente falsificados, y extractos bancarios, mostrando grandes depósitos en cuentas offshore después de cada entrega. Mi estómago se revolvió al ver las cantidades. Cada bebé había generado una pequeña fortuna. Mauricio observó mi descubrimiento con una expresión difícil de descifrar. No era exactamente miedo ni rabia, sino algo como resignación. ¿Y ahora? ¿Vas a denunciarme a la policía? ¿Crees realmente que alguien va a creer en tu historia contra la mía? No necesito que crean en mí, respondí, poniendo los certificados y los extractos junto con los cuadernos. Estos documentos hablan por sí mismos. El ADN no miente, Mauricio, y estoy segura que los médicos forenses conseguirán probar que tú eres el padre de estos niños. Aquello lo golpeó como un puño. La arrogancia en su rostro vaciló, sustituida por un pánico genuino. «¿Qué quieres?», preguntó nuevamente, ahora con la voz temblorosa. «Ya te lo dije. Quiero ir por mi hija y desaparecer. Quiero que nunca más te acerques a nosotras». «¿Y los documentos?». «Vienen conmigo como garantía. Si intentas encontrarnos, si intentas hacer cualquier cosa contra nosotras, todo esto irá a parar a manos de la policía, de los periódicos, de todos tus clientes importantes». Él dio un paso hacia mí, amenazador. «Podrías simplemente tomar esos papeles ahora mismo». Retrocedí hasta la ventana. «Puedes intentarlo, pero ya hice copias. Las envié a personas de confianza, con instrucciones de entregarlas a las autoridades si algo nos pasa a mí o a Mariana». Era una mentira, claro. No había tenido tiempo de hacer copias, pero funcionó. Vi el cálculo en sus ojos, la evaluación de riesgos. «Nunca fuiste tan lista», murmuró, más para sí mismo que para mí. «El dolor nos enseña mucho, Mauricio, y tú me causaste dolor suficiente para toda una vida». En ese momento oímos un coche llegando. Por la ventana vi al doctor Uriel estacionando su Volkswagen beige. Mauricio también lo vio y palideció. «Él no puede encontrarte con esos documentos». «Entonces déjame ir», exigí, poniendo todo dentro de un bolso que encontré en el armario. Ahora él dudó, dividido entre el miedo de dejarme partir con las pruebas y el pavor de un enfrentamiento frente al médico cómplice. Finalmente se apartó de la puerta. «Ve, pero esto no ha terminado, Lupita». Salí rápidamente del cuarto, bajé las escaleras y encontré a doña Nidia en la sala. «Necesito volver a Ciudad de México inmediatamente», dije, intentando controlar el temblor en la voz.
Mi hija no está bien. El ama de llaves me miró con desconfianza, pero asintió. ¿Don Teodoro puede llevarla a la terminal de autobuses? No será necesario, intervino Mauricio bajando las escaleras. Yo mismo llevaré a mi esposa. Volveré hoy mismo para el funeral. El trayecto hasta la terminal fue el más tenso de mi vida. Mauricio conducía en silencio, los nudillos blancos de apretar el volante. Yo mantenía el bolso con los documentos apretado contra el pecho, las tijeras aún escondidas en la manga, lista para defenderme si era necesario. Cuando llegamos a la terminal, en la carretera principal, él finalmente habló. No vas a conseguir esconderte para siempre. No pretendo esconderme, respondí abriendo la puerta. Pretendo vivir, algo que tú nunca permitiste que Mariana hiciera. Antes de cerrar la puerta, lo miré a los ojos, aquellos ojos verdes que un día me encantaron y que ahora me causaban solo repulsión. Adiós, Mauricio. Espero no volver a verte nunca. Él arrancó con el coche antes incluso de que yo terminara de cerrar la puerta, levantando polvo en el camino de tierra. Quedé allí sola en la terminal desierta, sosteniendo mi tesoro macabro, las pruebas de años de horror. El autobús para Ciudad de México solo pasaría en 2 horas. Decidí caminar hasta la ciudad de Cuernavaca, unos 5 kilómetros de allí. Cada paso me alejaba de la pesadilla y me acercaba a la liberación. En Cuernavaca, me dirigí a la primera comandancia que encontré. El comandante, un hombre de mediana edad llamado Tomás Castelar, escuchó mi historia con una expresión que cambiaba gradualmente de escepticismo a horror a medida que le mostraba los documentos. Señora, estas son acusaciones muy graves, dijo después de examinar los certificados y los cuadernos. Necesitaremos declaraciones, testigos. Mi hija es la principal testigo, respondí, y estoy segura de que el doctor Uriel, el médico involucrado, va a colaborar cuando se dé cuenta de que puede ser arrestado como cómplice. El comandante hizo algunas llamadas y, para mi sorpresa, actuó con rapidez. Tal vez fuera la naturaleza horripilante del caso. Tal vez fuera el hecho de que los Mendoza, a pesar de influyentes en la Ciudad de México, no tenían el mismo poder en Cuernavaca. En pocas horas, un equipo policial fue enviado al rancho para requisar más documentos e interrogar a don Teodoro y doña Nidia. Llamé a Esperanza en Ciudad de México, usando el teléfono de la comandancia. Toma a Mariana y ve a tu casa, instruí. No dejes entrar a nadie. Estoy volviendo, pero puede demorar. ¿Qué pasó, Lupita?, preguntó mi hermana preocupada. Te explicaré cuando llegue. Solo mantén a Mariana segura. Pasé la noche en la comandancia de Cuernavaca, prestando declaración formal, entregando todos los documentos que fueron debidamente registrados y copiados. Por la mañana, el comandante Tomás me informó que Mauricio había sido detenido para interrogatorio. Intentó huir cuando nuestros hombres llegaron al rancho, explicó. Eso solo empeoró su situación. Volví a Ciudad de México aquella tarde, escoltada por una policía femenina. Mi corazón latía acelerado en el camino. ¿Cómo reaccionaría Mariana? ¿Me perdonaría por no haber percibido antes? ¿Por no haber actuado más temprano? Encontré a mi hija en el departamento de Esperanza. Cuando me vio, corrió a mis brazos como hacía cuando era pequeña, antes de que las temporadas comenzaran. Nos abrazamos en silencio, las lágrimas diciendo lo que las palabras no conseguían expresar. ¿Terminó?, preguntó finalmente, la voz pequeña, casi infantil. Sí, mi hija, terminó. Él nunca más va a lastimarte. En los días que siguieron, el caso tomó proporciones que jamás imaginé. La prensa comenzó a especular sobre la detención del reconocido abogado, aunque inicialmente sin mencionar los detalles más sórdidos. El despacho de abogados donde Mauricio trabajaba rápidamente se distanció de él, emitiendo un comunicado donde afirmaba desconocer cualquier actividad ilícita de su exsocio. El doctor Uriel, como yo había previsto, comenzó a colaborar con las investigaciones a cambio de un acuerdo judicial. Su testimonio confirmó todo. Las inseminaciones forzadas en los primeros años, después sustituidas por... Ni siquiera puedo escribirlo.
Confirmó los 5 nacimientos, las adopciones ilegales, los pagos. Doña Nidia también habló, revelando que sabía todo, pero se mantenía callada por miedo y por la generosa jubilación que doña Silvia le había prometido. Don Teodoro juró que solo cuidaba de la parte externa del rancho, nunca de lo que sucedía dentro de la casa o del cuartito especial, pero admitió haber sospechado que algo extraño pasaba con la niña. Mariana tuvo que declarar, lo que fue la parte más difícil de todo el proceso. Sosteniendo su mano, la escuché contar con voz monótona y mirada distante los horrores que había vivido desde los 13 años. Cómo doña Silvia la convencía de que era su deber familiar continuar el linaje. Cómo Mauricio, al principio reticente según él mismo, acabó cediendo a las insistencias de su madre. Cómo los bebés eran retirados de ella luego después del nacimiento, sin que pudiera siquiera verlos. Les daba nombres en secreto, confesó Mariana en un momento que partió mi corazón. Nombres que solo existían en mi cabeza, era la única cosa que no podían quitarme. Mauricio fue formalmente acusado de violación, incesto, tráfico de menores y falsificación de documentos. La investigación se extendió para encontrar a las familias que habían adoptado a los bebés, lo que se reveló una tarea compleja, ya que los registros usaban solo códigos para identificarlas. En medio de todo esto, Mariana y yo tuvimos que reconstruir nuestras vidas. Dejamos el departamento donde habíamos vivido con Mauricio y nos mudamos temporalmente a la Casa de Esperanza. El escándalo nos seguía por todas partes, reporteros en la puerta, vecinos murmurando, miradas de curiosidad mórbida. «Necesitamos salir de aquí», dijo Mariana cierta noche mientras estábamos sentadas en el pequeño balcón de Esperanza. «Recomenzar en algún lugar donde nadie nos conozca». Concordé inmediatamente. «¿A dónde quieres ir?» Ella se quedó en silencio por un momento, mirando al cielo estrellado. «¿Recuerdas aquella ciudad de la que siempre hablabas, donde creciste, con el río y las montañas?» «¿Guanajuato?», pregunté sorprendida. «No», negó con la cabeza. «La otra, la que está cerca del lago que tiene tu nombre». «Valle de Bravo», respondí sintiendo una ola de emoción. Yo había contado historias sobre aquella región a Mariana cuando era pequeña, sobre el lago hermoso, sobre las montañas y el aire puro. «Sí, Valle de Bravo», confirmó con la primera sonrisa genuina que vi en su rostro en años. «Podemos ir allá a recomenzar». En aquel momento sentí que la curación, lenta, difícil, pero posible, estaba comenzando. «Sí, mi hija, vamos a Valle de Bravo». Y así, mientras el proceso contra Mauricio seguía su curso, comenzamos a planear nuestra nueva vida lejos de las sombras del pasado, en busca de una luz que pensábamos haber perdido para siempre. Nuestra llegada a Valle de Bravo en febrero de 1993 fue como un renacimiento. Elegimos esta pequeña ciudad del Estado de México por 2 motivos. Primero, porque quedaba lo suficientemente lejos de la Ciudad de México para darnos la sensación de un nuevo comienzo. Segundo, porque yo siempre sentí una conexión especial con el lugar que llevaba mi nombre. El lago de Valle de Bravo corta la región como una vena de vida, así como la historia que vivimos nos cortó y después nos trajo de vuelta a la vida. Alquilamos una casita sencilla en la parte alta de la ciudad con vista al lago. Era pequeña, pero tenía un patio generoso, donde pronto comencé a plantar mis primeras flores y hierbas. Mariana, aún tan frágil, pasaba horas sentada en el portal mirando hacia el horizonte montañoso, como si buscara algo más allá de aquellas sierras azuladas. El dinero que teníamos era poco. Algunos ahorros que había guardado en los años de trabajo con costura en Ciudad de México antes de que las temporadas comenzaran. Pero eso no nos asustaba. Estábamos juntas, estábamos a salvo, y eso era todo lo que importaba. Comencé a coser nuevamente, ahora en nuestra sala de estar, transformada en taller improvisado. Mi vieja máquina de coser, aquella que mi madre me había dado tantos años atrás, nos había acompañado en este viaje como una amiga fiel. Al principio aceptaba pequeños arreglos,
dobladillos de pantalones, ajustes de vestidos. Poco a poco, la noticia se extendió de que había una costurera habilidosa en la ciudad y los pedidos comenzaron a aumentar. Mariana, gradualmente, fue saliendo del capullo de silencio en que se había envuelto. A los 18 años, decidió que quería estudiar. «Quiero ser trabajadora social, mamá», me dijo cierta mañana con una determinación que me llenó de orgullo. «Quiero ayudar a otras niñas como yo». La apoyé con todo mi corazón. Ella comenzó estudiando en casa, preparándose para el examen de admisión a la universidad. Su inteligencia, que siempre fue notable, incluso en los tiempos más oscuros, ahora florecía libremente. Cuando fue aceptada en la universidad en Toluca, lloré de alegría. Ella haría el trayecto diariamente, 1 hora de autobús para cada lado, pero insistía en que valía la pena. «No quiero vivir lejos de ti, mamá», explicó. Y entendí el miedo implícito en aquellas palabras, el miedo de estar sola, vulnerable nuevamente. Mientras tanto, el proceso contra Mauricio seguía su curso. Fuimos llamadas a Ciudad de México varias veces para declaraciones complementarias, para reconocimiento de evidencias. Cada viaje era una prueba emocional, pero Mariana enfrentaba todo con un valor que me dejaba sin palabras. «Es lo que necesito hacer para asegurarme de que él nunca más lastimará a nadie», decía ella. En 1995 vino la sentencia. Mauricio fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. La noticia nos trajo una extraña mezcla de alivio y tristeza, no por el hombre que había arruinado nuestras vidas, sino por la familia que podríamos haber sido si él hubiera sido diferente. Ese mismo año, con el dinero de la venta del departamento en Ciudad de México, que legalmente me pertenecía en parte, conseguí comprar nuestra casita en Valle de Bravo. Fue nuestro primer logro concreto, nuestro pedacito de tierra donde podríamos echar raíces verdaderas. El tiempo pasó, cicatrizando heridas poco a poco. Mariana se graduó y comenzó a trabajar en el Centro de Referencia de Asistencia Social de Valle de Bravo. Su trabajo con mujeres y niños víctimas de violencia era más que una profesión, era una misión. Cada persona que ayudaba parecía curar un pedacito de ella misma. En 1998, un joven profesor de historia llegó a la ciudad. Bernardo Pacheco, con sus anteojos de armazón delgada y sonrisa amable, comenzó a frecuentar la biblioteca municipal a la misma hora que Mariana. Los libros los acercaron. Después vinieron las conversaciones sobre literatura, sobre historia, sobre sueños. Vi a mi hija sonreír de verdad por primera vez en años. «Él lo sabe todo, mamá», me contó Mariana cierta noche, después de 6 meses de noviazgo con Bernardo. Le conté sobre el rancho, sobre todo, y él no huyó. La boda de ellos en 2000 fue sencilla y emotiva. Realizamos la ceremonia en el jardín de nuestra casa, que para entonces ya estaba repleto de las flores que yo cultivaba con tanto cariño. Mariana usó un vestido que cosí con mis propias manos, poniendo en cada puntada todo el amor que sentía por ella. Al año siguiente, vino la noticia que nos hizo temer y celebrar al mismo tiempo. Mariana estaba embarazada. El miedo inicial, los fantasmas del pasado que insistían en acecharnos, fue sustituido por la alegría cuando Lucía nació, trayendo una luz nueva a nuestra familia. Ver a mi hija acunar a su propia hija con tanto amor y protección fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. Después vinieron Elena y Joaquín, completando la familia que Mariana construyó con Bernardo. Una familia basada en respeto, cariño y protección mutua, todo lo que había faltado en nuestro pasado. Mientras tanto, mi vida también se transformaba. Mi pequeño negocio de costura prosperó y con el tiempo comencé a enseñar a mujeres jóvenes de la ciudad. Encontré en el tejido una forma de terapia. Cada punto era como un pensamiento organizado. Cada pieza terminada, una pequeña victoria sobre el caos del pasado. Hoy, a los 72 años, vivo una vida que jamás imaginé posible durante aquellos años de oscuridad. Mi casa, siempre llena de las risas de mis nietos, se ha convertido en un puerto seguro, no solo para mi familia, sino para muchas mujeres de la ciudad que buscan consejos,
consuelo o simplemente una taza de café y una conversación acogedora. Mis plantas, especialmente mis orquídeas, son mi orgullo y alegría. Cuidarlas me ha enseñado sobre paciencia y resiliencia, cómo algo tan delicado puede ser, al mismo tiempo, tan fuerte y determinado a florecer incluso en las condiciones más adversas. Mariana, ahora con 50 años, dirige el Centro de Asistencia Social de la ciudad y es respetada en toda la región por su trabajo con víctimas de violencia doméstica. Bernardo se convirtió en director de la escuela municipal y juntos son una fuerza de cambio positivo en Valle de Bravo. Y en cuanto a los 5 bebés que nunca conocimos, las investigaciones consiguieron localizar a 3 de ellos. 2, ya adultos, optaron por no establecer contacto. Respetamos su decisión, aunque siempre dejamos la puerta abierta para cuando y si estuvieran listos. El tercero, una joven llamada Cecilia, entró en nuestras vidas hace 8 años. El reencuentro fue doloroso, confuso, pero también profundamente sanador. Hoy ella es parte de nuestra familia, trayendo consigo a sus 2 hijos pequeños que llaman a Mariana abuelita. Una dulce ironía del destino. Cuando miro hacia atrás, hacia el largo camino que recorrimos, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que perdimos, por lo que nos fue robado. Gratitud por la fuerza que descubrimos, por los lazos que formamos, por la vida que conseguimos reconstruir de las cenizas de nuestro pasado. Mis queridos que llegaron hasta aquí conmigo, quiero dejarles algunas palabras que he guardado en el corazón. Palabras que me ayudaron a atravesar los momentos más oscuros y que espero puedan iluminar el camino de quien las necesite. Si estás pasando por una situación de abuso, debes saber que no estás solo. Sé bien cómo es sentirse atrapado, impotente, sin salida. Sé lo difícil que es reconocer que alguien que debería protegerte te está lastimando. Pero créeme cuando te digo, existe un camino fuera de esa oscuridad. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando dejé Ciudad de México a los 40 años, con una hija traumatizada y apenas algunos ahorros en el bolsillo, muchos dirían que era demasiado tarde para reconstruir una vida. Pero descubrí que nunca es tarde para buscar la libertad y la dignidad. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cada línea en mi rostro representa no solo sufrimiento, sino también la fuerza que encontré para proteger a mi hija, para denunciar el abuso, para recomenzar en una ciudad nueva. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Aun en los momentos en que todo parecía perdido, cuando la verdad sobre las temporadas salió a la luz, algo dentro de mí seguía brillando. La determinación de hacer justicia, de proteger a mi hija, de encontrar un camino hacia la sanación. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mariana cargará para siempre las cicatrices de lo que vivió, así como yo cargaré el dolor de no haber comprendido antes lo que sucedía. Pero aprendimos a construir una vida hermosa alrededor de esas cicatrices, transformando nuestro dolor en fortaleza para ayudar a otros. Mi historia no es sobre lo que nos hicieron a mí y a mi hija, sino sobre cómo elegimos responder. Podríamos habernos ahogado en amargura y rabia, y hubo días en que casi nos rendimos a esos sentimientos, pero elegimos, día tras día, hora tras hora, transformar nuestra experiencia en algo que pudiera traer luz a otras personas. Si conoces a alguien que está pasando por situaciones de abuso, sea un niño, un adolescente o un adulto, no cierres los ojos. Muchas veces, la víctima no consigue pedir ayuda directamente. Está atento a las señales, cambios de comportamiento, aislamiento, tristeza inexplicable, miedo excesivo. Tu intervención puede salvar una vida, una familia entera. En cualquier país, en cualquier cultura, existen recursos y personas dispuestas a ayudar. Busca información sobre organizaciones de protección en tu región. Recuerda que la dignidad humana es un valor universal
y todos merecemos vivir libres de violencia y abuso. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Cada pequeña victoria, ya sea volver a coser, ver a Mariana sonreír nuevamente o simplemente conseguir dormir una noche entera sin pesadillas, fue un paso en nuestra jornada de sanación. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no podemos más. Es en los momentos más difíciles cuando descubrimos recursos internos que ni sabíamos que teníamos. Mis queridos, antes de despedirme, quiero hacerles un pedido especial. Por favor, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora mismo. Cada nueva suscripción es como una luz que se enciende contra la oscuridad del silencio que protege a los abusadores. Cuando te suscribes, estás diciendo: me importan estas historias, me importan estas mujeres. Compartan este video con alguien que ustedes crean que necesita escuchar este mensaje. Tal vez sea una persona que está sufriendo en silencio. Tal vez sea alguien que sospecha que algo está mal en la vida de un ser querido. Tu compartir puede ser la chispa de esperanza que alguien necesita para encontrar coraje y buscar ayuda. Y dejen en los comentarios la palabra madre, para que yo sepa quién realmente vio hasta el final y recibió este mensaje en el corazón. Háganlo ahora.